Muy buenos días. A ver, prenda su cámara, chicos. A ver, Cifuentes, Condeso, Cuyubamba, Herrera. A ver, Vázquez, Velázquez. A ver, prenda su cámara. A ver, esperamos 2 minutos, ¿ya? 2 minutos, 2 minutos. Ahí, Vázquez, Solís, a ver, Herrera, cámara. A ver, Cifuentes, Condeso, Cuyubamba, Herrera, Vázquez, Ramírez, Martel. Muy bien, chicos. A ver. Vamos a poner por mi Wi-Fi. Dice, ¿no? A ver, muy bien, chicos. Comenzaremos para ganar tiempo. ¿Ya? ¿Se ve el tema? ¿Se ve? A ver, ¿se ve con eso? Se ve. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Así me gusta. El día de hoy vamos a ver San Pedro y San Pablo, ya aunque ya pasó, pero la Iglesia Católica lo celebra hasta el día domingo, ¿ya? Mayormente la festividad de San Pedro y San Pablo es una solemnidad, ¿sí? Una solemnidad, ¿ya? Una solemnidad, ¿sí? Una solemnidad. Yo ya estoy un rato con mi cámara apagada, está cargando estoy en otra parte y está cargando mi laptop, ¿ya? Muy bien. A ver, la fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es solemnidad. ¿Qué quiere decir solemnidad, chicos? Solemnidad prácticamente quiere decir es una fiesta muy importante dentro de la Iglesia Católica. Es una fiesta grande dentro de la Iglesia Católica. San Pedro y San Pablo no solo se festeja el 29, chicos, ¿ah? Para la Iglesia Católica lo celebra desde el 29 hasta el primer domingo de julio. Hasta el primer domingo de julio. Si tú vas a misa o escuchas misa por internet o por el Facebook, vas a ver que se están leyendo cartas que escribió el apóstol, que escribió Pablo, cartas. Y el día domingo, mayormente se leen 7 cartas del apóstol Pablo. Con eso se termina la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿sí? Por eso estamos tratando este tema. Mayormente, el día central o la festividad central de San Pedro y San Pablo es el 29 de junio. El 29 de junio, ¿no? Donde se conmemora la muerte de los dos discípulos, de San Pedro y San Pablo. Se conmemora la muerte. Ese día, el 29, mayormente también, mayormente recordamos o veneramos las reliquias de San Pedro y San Pablo, sus reliquias. ¿Qué quiere decir reliquias, chicos? Reliquias mayormente quiere decir las cosas que les pertenecían a ellos, las cosas. Por ejemplo, en el Vaticano está la espada de Pedro, ¿ah? La espada de Pedro. En el Vaticano, ¿qué más está? Está la túnica que usaba Pedro, la túnica. ¿Qué más está, por ejemplo, en el Vaticano? En el Vaticano están las sandalias de Pablo. Sí, eso vienen a ser reliquias. Eso viene a ser reliquias. Está todos los escritos originales de Pablo en el Vaticano. Todos los escritos de Pablo están en el Vaticano, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ese día, el 29 de junio, hay confesiones en todas las iglesias, pero como es una solemnidad y es una fiesta grande, las confesiones se están dando seguidos hasta el día domingo. Si ustedes desean confesarse, pueden ir a San Francisco a las 6 de la tarde. Hay confesionario. Hay confesionario. Tienen que ir con media hora de anticipación, ¿sí? En el convento están confesando. En la catedral y en San Pedro están confesando a las 5 de la tarde.
¿sí? A las 5 de la tarde. Ya los que desean ir hasta el día domingo, todos los días hay confesión por la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Ya? Ese día, también mayormente, toda esta semana hay ordenaciones sacerdotales. Ordenaciones sacerdotales, ¿ya? Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstol. Su verdadero nombre de Pedro, Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Andrés, ¿quién era? Andrés era el discípulo de Cristo, el discípulo de Jesús. Mayormente, Pedro fue uno de los primeros discípulos que confesó a Cristo que era el Hijo de Dios, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ¿no? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Que Pedro tomó la palabra. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Por eso se le llamó Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles. Gentiles viene de la palabra gente. Gentiles mayormente eran personas que tenían cierto grado de instrucción, pero que no creían en Dios, no creían en Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Ambos, Pedro y Pablo, predicaron a Cristo crucificado. Primero a los judíos, de ahí a los griegos y de ahí a los romanos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el evangelio. No se cansaron de anunciar el evangelio a toda la gente. Comenzaron por la ciudad de Roma, ¿no? Por la ciudad de Roma, ¿ya? ¿Sí? Donde el tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Nerón. ¿Quién era Nerón? Nerón fue el que mandó a matar a los niños, ¿no? Cuando había nacido Jesús. Él quería prácticamente ser el único rey. Él quería igualarse a Dios, Nerón. Él quería igualarse a Dios. Y mandó a matar a los niños varones menores de 2 años. Menores de 2 años, ¿no? Menores de 2 años. Al enterarse Nerón que Pedro y Pablo estaban predicando en Roma, mandó a perseguirles para que los mate, para que los mate. Pedro murió mayormente crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque él no quería parecerse a Jesús. Él decía, ¿por qué yo tengo que morir igual que mi Señor, igual que mi Dios, igual que mi Salvador? Y murió crucificado, pero de cabeza. Pablo murió decapitado en una guillotina. Le cortaron la cabeza, lo volaron la cabeza. Tanto a Pedro y a Pablo se los venera, chicos. Veneración es yo guardo respeto por ellos, por todo lo que han hecho, por todo lo que han transmitido la palabra de Dios y llevaron el evangelio. Muy bien. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre verdadero era Simón. Jesús lo llamó Cefas, que significa Pedro, piedra, ¿no? ¿Qué le dijo? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Que las puertas del infierno no podrán vencer. Que las puertas del infierno no podrán destruir. Hasta el día de hoy, ¿ya? La iglesia sigue de pie, ¿ah? Aunque así la iglesia sigue recibiendo insultos, queman imágenes, ¿no? Sigue manteniéndose de pie, ¿sí? Pedro, de profesión era pescador, ¿no? Y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para dar a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación.
Él aceptó dejar todo. Dejó sus barcas, dejó su casa. Pedro era casado, chicos, era casado. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó a su suegra. Pedro venía de una familia cristiana, dejó sus comodidades. ¿Cuántos de nosotros, chicos, si Jesús nos llama para seguir, cuántos de nosotros podemos decir un sí generoso a ese llamado? ¿Alguien de ustedes? A ver, quiero ver, a ver, Condeso Rivera, si Jesús te llama, ¿cuál sería tu respuesta? Tienes que, Le haré caso en lo que me diga. pero ojo, tienes que dejar familia, tienes que Lo dejar tu, tendría que pensar bien, aunque no sería nada fácil. claro, no sería nada, no sería nada fácil. Tendrías que dejar comodidades, tendrías que dejar amigos, tendrías que dejar proyectos, metas. A ver, Vázquez Solís, ¿cuál sería tu respuesta generosa si Jesús te llama? ¿Quién sabe? Les puede llamar más adelante. Nadie sabe los planes de Dios. Te puede llamar a la vida religiosa para que seas misionero, misionera. ¿Qué responderías, Vázquez Solís? Pues A ver, la verdad no sabría qué decir, profesor. les entra la duda ahí. A ver, Sánchez Orizano. A ver, ¿qué responderías? Sánchez, Primero me sorprendería y luego pues aceptaría el plan que me dé. el plan que le dé. A ver, vamos a preguntar a un varón por acá. A ver, López. A ver, enciende tu audio. López. A ver, López. A ver, qué acá. No sé, profe, qué hacer. Creo que lo nega. Este López, este López es igual que Pedro, que le negó a Jesús, Este López, creo que le negaría, dice. O sea, gracioso, López, A ver, vas a preguntar a alguien más, ¿ya? A ver, Martel Ramos, a ver, prende tu audio. Martel Ramos. Martel, ¿está Martel o no está? A ver, o te escribí bien. A ver, ¿qué le responderías, Martel Ramos? A ver, uno más necesito escuchar. Martel, os Quiñones, Percy, Xiomara. Xiomara. A ver, ¿qué le responderías tú a Jesús si te llama? ¿Le dirías sí o no? ¿Ves, chicos? Claro, ¿no? La mayoría dice que lo tendrían que pensar, dice, ¿no? ¿Qué dice? A ver, por acá me escribió. ¿Quién me escribió por acá? A ver, Castillo, ¿no? Yo le digo que sí, Dice Castillo. ¿Ves, chicos? La mayoría les entró la duda, ¿no? La mayoría les entró la duda. No es nada fácil seguir a Jesús, chicos, se te van a presentar obstáculos en el camino. Y el primer obstáculo que se te va a presentar va a ser tu familia. Tu familia siempre te va a dar la espalda. Yo te lo digo porque he visto casos. He visto casos. He visto casos. ¿Por qué te digo que mayormente no va a ser nada fácil seguir a Jesús, chicos? Te lo digo por experiencia mía. Por experiencia mía, ¿no? Cuando Jesús me llamó a seguir, entrar al convento, ¿no? Entrar al convento. Yo fui prácticamente con mi ropa, ¿no? Llevé prácticamente la mitad de mis vestimentas. Cuando yo entro al convento, me mandan primero a Ñaña. Ahí tenía que hacer mis estudios. De que éramos 10, nos separaron. Otros se fueron a Arequipa, otros se fueron a Lima, se fueron a diferentes casas a recibir prácticamente su formación, ¿no? Su formación. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó?
Para esto, el encargado de la casa me dijo, Armando, escoge 2 pares de ropa. Yo escogí lo que me gustaba. ¿Y qué hicieron con el resto? El resto de mi ropa fue a parar a las personas necesitadas. Lo regalaron. Hasta mi celular me quitaron. Hasta mi celular. ¿Ves? No es nada fácil, ¿ah? Ahí tú no vas a saber prácticamente lo que es un pollito a la brasa, una salchipapa, un lomo saltado, un gusto, ¿no? Que mayormente en tu casa te lo puedes dar. Ahí tú vas a comer lo que sea. Lo que sea. Ahí vas a comer lo que sea, chicos. ¿No? Ahí vas a aprender a comer lo que sea, lo que hay, te dice, ¿no? O comes, es tu problema. Pero aquí se prepara lo que hay. Lo que hay. Ahora te vas de misiones. Te vas de pie. Tienes que ir caminando 7, 6, 5 horas caminando. Se hace campamentos, ¿no? Caminando. ¿Sí? Tus únicos alimentos, tu lata de atún y tus papas sancochadas que te hiciste en el convento. Se te acaba tu papa sancochada, se te acaba tu lata de atún, se te acaba, se te acaba, se te acaba, ¿no? Los sacerdotes llevan una cocinita, ¿no? Lo que mayormente una cocina chica, la cocina chica. Lo que hay en el camino se come. Yo tuve que comer para sobrevivir hasta palomas, pichones. Eso lo freía. Por eso, seguir a Jesús cuesta, chicos, ¿ah? Pero nuestra recompensa viene por él, ¿no? Viene por él. No, yo te cuento una experiencia en un retiro de acá de Huánuco, ¿no? Aquí en el retiro de Huánuco, chicos, se come bien, ¿ah? Pero hubo una niñita que no le gustaba el tallarín. Habían servido tallarín con papa a la huancaína, ¿no? Y la chiquita no quería comer, no quería comer. Vino un joven, le dijo, no, hermanita, le hacía ver por lo bueno, ¿no? Y al final se puso a llorar, ¿no? Aunque así se le hizo entender, ¿no? Era de un colegio particular, ¿no? Y la niña la jovencita terminó abandonando el retiro al final, ¿no? Terminó abandonando, ¿no? Se salió un sábado. ¿Ves, chicos? Seguir a Jesús no es nada fácil. Pedro y Pablo dejaron todas las comodidades para seguir a Jesús, ¿ya? Pedro era de un carácter fuerte, impulsivo, era muy renegón. Prácticamente tú le decías algo a Pedro, explosionaba con su carácter, explosionaba, ¿no? Parecido a Vázquez Solís, ¿no? Explosionaba con su carácter, ¿no? Muy bien, Pedro vivía con las comodidades en la pesca, ¿no? Pedro era muy vanidoso, Pedro era muy vanidoso, Pedro le gustaba sobresalir en algo, siempre le gustaba llamar la atención, ¿ya? A ver, ¿sí? Sí. A ver, muy bien, ¿ya? Le gustaba llamar la atención. Pedro era de una cabeza muy hueca. ¿Por qué cabeza muy hueca? Era muy terco. Pedro no comprendía los mensajes con claridad, los mensajes de Jesús. No comprendía los mensajes de Jesús. Hasta que le dijo a Jesús, ¿no? Maestro, ¿no habrá otro camino más fácil para llegar al cielo? ¿Ves? Pedro, ¿ah? Pedro prácticamente le negó a Jesús.
le negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús en su infinita misericordia, en su infinita bondad, siguió confiando en Pedro, siguió confiando en Pedro, ¿sí? Siguió confiando en Pedro. Muy bien, seguimos. Pedro comienza su misión, chicos, su evangelización en Roma. Pedro comienza a evangelizar en Roma, ¿sí? En Roma, ¿ya? Muy bien, comienza a evangelizar en Roma. Roma era uno de los imperios más poderosos que existían en aquellos tiempos, chicos. El más poderoso. Como decir hoy en día, el país más poderoso es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ya? Pedro decidió ir allá, a Roma, y se encontró con varias dificultades. Los romanos tenían muchas creencias y muchos dioses. Ellos creían en el dios de la muerte, en el dios de la vida, en diferentes dioses creían, ¿no? En diferentes dioses. También, mayormente, ellos creían mucho en los adivinos, creían en las hechicerías, creían en las brujerías, creían en los magos, creían. Pero Pedro decidió evangelizar en medio de ellos. Llegó a evangelizar. Y es ahí, y es en Roma, donde surgen los primeros cristianos. Gracias a Pedro, surgen los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. La primera iglesia cristiana surge en Roma, surge en Roma. Pedro llevó con su mensaje amor, alegría, honestidad y verdad. Llevó, ¿sí? Pedro prácticamente estuvo 3 años en Roma, ¿sí? 3 años en Roma, donde se consolidó el cristianismo. Roma fue el centro del cristianismo en el mundo, Roma. En el año 64 hubo un gran incendio, chicos, ¿sí? Que no se podía sofocar, que no se podía apagar el incendio, ¿sí? Pero este incendio, ¿quién provocó? Era Nerón. ¿Por qué provocó este incendio Nerón, chicos? Para echarle la culpa a los cristianos. Porque para Nerón los cristianos eran una amenaza. Era una amenaza, chicos. Mayormente los romanos tenían derecho a la educación en aquellos tiempos. Pero las personas que no eran preparados, los judíos, mayormente estaban destinados a la servidumbre. Estaban destinados a vivir, se puede decir, en la esclavitud, en la ignorancia, Sí, estaban destinados. Y es por esa razón que no le convenía para nada a los reyes y principalmente a Nerón saber nada de Jesús. Nada de Jesús. Y Nerón manda a perseguir a Pedro y a Pablo. Pedro y a Pablo. Todo cristiano que era arrestado prácticamente era muerte seguro. Muerte seguro. ¿Sí? Todo cristiano que era arrestado moría, fallecía, quemado, fallecía crucificado, fallecía en la guillotina, decapitado, o bien fallecía devorado por los leones, ¿no? En el Coliseo Romano, que está en Roma hoy en día, ¿no? Es gran punto, es gran centro turístico hoy en día, ¿no? Ayer se celebró, ¿ah? Ayer se recordó a los mártires cristianos que morían en el Coliseo Romano, que Nerón que les mandaba matar.
que eran devorados por los leones, por los tigres, eran devorados. Salían con un hambre feroz los leones, ¿no? Y eran devorados, ¿no? Si ustedes entran a mi Facebook, está ahí el video completo, ¿no? De los leones que devoraban a los cristianos. A los cristianos, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, chicos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, hable. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Algunos les veo serios, ¿ah? ¿Qué ha pasado, chicos? Ya nos queda prácticamente este mes nomás, 20 días y salen de vacaciones. Hay que entrar con alegría. El 24 salen de vacaciones. Este mes. Ya los exámenes comienzan el 19 de este mes, el 19 hasta el 24. Seguimos. A ver, seguimos. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver. Y el 28 inicia el Perucalipsis. ¿Qué es eso? López, a ver, seguimos. Dios y sus enseñanzas, dice, ¿no? Jesús nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama, chicos. Dios está en cada momento de nuestras vidas. Nos ama con nuestras fuerzas, con nuestras debilidades, con nuestras virtudes. Nos ama. Y nos llama a vivir a la santidad. Chicos, todos estamos llamados a vivir a la santidad, ¿ah? Todos, ¿ah? La santidad no es para unos cuantos, la santidad no es para la Madre Teresa de Calcuta, para San Francisco de Asís, para San Francisco Solano, para Juan Bosco, no es para ellos. Jesús nos llama a todos, llama a Sánchez Orizano, a Vázquez Solís, a Condeso Rivera, a todos nos llama a vivir a la santidad. Donde estemos, en el campo que estemos, en la profesión que escogemos, ahí debemos vivir la santidad. Algunos vivirán la santidad en el aspecto matrimonial, otros vivirán la santidad, ¿no? En la profesión que escojan, ¿no? Ya sea derecho, abogado, medicina, docente, en la profesión que escojan. Y otros vivirán la santidad en la vocación de la soltería. La soltería es una vocación, chicos, ¿ah? Quedarse solos, ¿no? Quedarse solos. Eso me decía una vez, ¿no? Un sacerdote, ¿no? Cuando yo le pregunté, hermano, le dije, ¿no? La soltería, ¿por qué es una vocación? Él me dijo, es una vocación hasta que el hombre se decida amar de verdad, ya sea su cónyuge, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué nos dice la sociedad, no? Ya te estás quedando soltera, el tren se te va, ya estás en base 4, en base 30, ¿qué esperas? Ya debes tener tu hijo, tu hija, pero no es así. Eso nos impone la sociedad, ¿no? Eso nos impone la sociedad, ¿no? Eso nos impone, mayor. Ese es un pensamiento, se podría decir que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? Que la sociedad nos ha impuesto, ¿ya? Pero la santidad debe vivir en el campo que te toque desempeñar, ¿ya? Pedro, ¿qué nos decía? Pedro logró cumplir su misión en Roma. ¿Qué nos decía? Para ser un buen cristiano hay que esforzarse para ser santo todos los días. Para ser santo todos los días, chicos. Aunque cuesta, tiene obstáculos, chicos, ¿ah? Pero si estamos con Dios, nada es imposible. Nada es imposible. ¿Qué más nos decía Pedro? Sean santos como es santo su creador. O sea, Dios, o sea, Jesús. Sean santos como es santo su creador. Sean santos como es santo su creador. Cada quien de acuerdo a su estado de vida, chicos, ¿ves? Cada quien según su estado de vida.
debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar la santidad. Le ayude a alcanzar la santidad. Ayude a alcanzar la santidad. ¿No? ¿Sí? Si estamos conmovidos y estamos prácticamente con los dones del Espíritu Santo, la santidad va a fluir en nosotros. Pero vamos a superar cualquier obstáculo, chicos. Cualquier obstáculo. ¿Sí? Cualquier obstáculo vamos a superar. ¿Sí? Cualquier obstáculo, ¿ya? El primer obstáculo que siempre se te va a presentar es la familia. Eso tienes que tenerlo seguro. Eso tienes que tenerlo seguro, ¿ya? Sí, si tu familia no es muy cristiana, el primer obstáculo, ¿no? Es la familia. He visto casos de chicos de colegios particulares, por eso te lo cuento por experiencia, ¿no? ¿Por qué vas a un retiro, no? ¿Por qué lees la Biblia, no? Me contaron muchos chicos. Muy bien, toda organización necesita de una cabeza. Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Pedro. ¿Cuántos papas tuvo la Iglesia Católica o tiene la Iglesia Católica hasta nuestros días? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién dice yo? A ver, es más de 200, ¿ah? A ver, ¿cuántos papas tiene la Iglesia Católica en su historia? ¿Alguien sabe? A ver, le pongo su nota a aquel que me dice. 266. ¿Quién dijo? Sánchez Arizano. Sánchez, a ver, un ratito, un ratito. Muy bien, Sánchez. Tú eres Sánchez Orizano, ¿no? Muy bien. La iglesia tuvo 266 papas durante toda su historia, chicos. 266 papas. Sí, 266 papas. De ese listado de papas se le sacó a la papisa Juana, que fue la única papa mujer que no fue reconocido por la Iglesia Católica, ¿ya? Pero la Iglesia tiene en su historia 266 papas. El primer papa, el papa Pedro, y el último, el papa Francisco, Francisco, ¿ya? Muy bien, Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la iglesia, ¿ves? El primer gobernante de la iglesia católica, el primer gobernante de la iglesia católica, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Jesús le entregó las llaves del cielo a Pedro. Jesús le entregó las llaves del cielo a Pedro, ¿no? ¿Qué le dijo a Pedro? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Ves? Le dio esa autoridad a Pedro, ¿ah? Le dio esa autoridad. ¿Qué quiere decir con eso, chicos? Si yo peco, si yo ofendo a mi prójimo, a mi hermano, a Dios o a quien sea, me acerco al confesionario. Los sacerdotes son los sucesores de los discípulos, los sucesores de los apóstoles, los sucesores. Ellos tienen esa autoridad de perdonar los pecados. Ellos tienen la autoridad. Desde el primer momento que el sacerdote me dice, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, yo tengo la certeza y la fe necesaria que Jesús perdonó y borró mis pecados en el cielo. Borró mis pecados en el cielo. Pero si el sacerdote no me perdona mis pecados en el cielo, tampoco me van a ser perdonados. Ustedes dirán, chicos, ¿ah? Ustedes dirán, ¿no? El sacerdote perdona. No es así, chicos. Yo he visto sacerdotes que han retenido, que no han perdonado pecados a ciertas personas. ¿Por qué? Cuando no se le perdona los pecados, chicos, cuando una persona mata, no tiene arrepentimiento de corazón,
cuando una persona prácticamente vuelve a caer en los mismos pecados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. No se le perdona. Otro, cuando no se le perdona, cuando una persona se subleva, causa una rebelión dentro de la Iglesia Católica, Y esto pasó prácticamente, chicos, en el año 2015. Hubo unos chicos de la catedral, no sé si ustedes han escuchado, de la catedral, que se comenzaron a vestir como sacerdotes, con túnicas negras. Tú los veías en la calle, decían, ellos son sacerdotes. No, en 2014, 2015. Tú les veías, trabajé con uno de ellos en el colegio, trabajé con ellos en el Salazar Bondi, con ellos, con uno de ellos yo trabajé. Él iba a vestir, él iba a dictar su clase vestido de sacerdote, ¿no? Se rebelaron contra la Iglesia Católica y el obispo mandó un comunicado, ¿no? Hay unos jóvenes que están pidiendo limosna en nombre de la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con estos actos, ¿no? Muy bien. Estos jóvenes estuvieron prácticamente un año así, pidiendo limosna, y la gente les daba hasta víveres, la gente les daba. Hacían misas sin haber recibido el sacramento sacerdotal, hacían misas, ¿no? Porque el chico que trabajaba conmigo, mi colega, en el Salazar Bondi, en el colegio Salazar Bondi, ¿no? Que está al lado del Coliseo 15 de agosto, yo trabajé ahí 2 años, los 2 últimos años antes que desaparezca, ¿no? Prácticamente me invitó a sus misas, pero nunca llegué a ir. Me invitaba, ¿no? Hermano, tú eres católico, tú eres catequista, tú estás ligado también a la diócesis, ¿no? Me invitaba, pero nunca llegué a ir. Inclusivemente, hasta el colegio, hasta el Salazar Bondi, le invitaba a este compañero, a este colega, ¿no? Porque también era docente, hacía las misas del colegio, ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaba pasando. Yo le llamé 2 veces la atención. Oye, compadre, le dijo, tú no eres sacerdote. Le dije, tú no eres sacerdote, ¿cómo puedes estar oficiando misas? Yo te conozco bien, le digo, ¿no? Pertenecemos a la Iglesia Católica. Yo te conozco bien, hemos compartido eventos, hemos compartido seminarios, hemos compartido retiros. Y no me decían nada, ¿no? Hasta que ellos se dieron cuenta. Se fueron a confesar, pero el sacerdote le dijo, no te vamos a confesar hasta que hasta que ustedes pidan perdón públicamente. Públicamente. Hicieron caso, ¿no? Pidieron públicamente en todas las misas, fueron por 1 mes o 2 meses a todas las misas a pedir disculpas. Y desde ahí, recién el sacerdote les pudo confesar para que sus pecados queden perdonados. Y volvieron a la Iglesia Católica, volvieron. Y muchos de ellos se fueron, ¿no? Estudian para sacerdocio, ¿no? Para la congregación de San Francisco Solano, en Lima. Siguen estudiando en Lima, ¿no? Porque yo me los encontré en Lima con ellos, ¿no? Muy bien. Seguimos, chicos. El Papa, ¿qué función cumple, chicos? El Papa mayormente cumple la función de hacer, se puede decir, es el que te orienta espiritualmente, el que te aconseja, el que orienta a la iglesia, el que unifica a la iglesia, ¿sí? El Papa cumple la función de llevar paz
de llevar prácticamente esperanza a todas las naciones, a todas las naciones, y es quien vela por sus hijos, ¿sí? Que no se aparten de la Iglesia Católica, que estén ahí pendientes, que estén debajo de Dios, que estén prácticamente de la mano de Dios. El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la Iglesia. ¿Por qué cabeza visible? Porque se le puede ver, se le puede observar. El Papa es quien guía a la Iglesia, ¿no? Y es quien dirige la Iglesia y lo mantiene unida. Lo mantiene unida. El Papa, chicos, nosotros, todo el mundo está en sus oraciones del Papa. El Papa reza por todos nosotros. El Papa reza por todos nosotros, por nuestras necesidades, por nuestros, para que Dios nos dé la fortaleza, reza por todos nosotros, ¿ya? ¿Sí? Pero ¿quién más mantiene unido así en sí la Iglesia Católica al 100%? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y también lo santifica. También lo santifica a través de sus dones y fortalece a la Iglesia. El Papa tiene la misión de enseñar. ¿Qué enseña? Enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. También lo santifica. ¿Cómo lo santifica? Con su ejemplo, con su testimonio. Lo santifica. Lo santifica. Y también gobierna la Iglesia. Gobierna. Es como un presidente más dentro de la Iglesia Católica. El máximo líder de la Iglesia Católica, el máximo líder de la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien, seguimos. También tenemos a Saulo, chicos, ¿sí? Pablo, su verdadero nombre, Saulo de Tarso. Saulo era judío, griego en educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en Tarso. Saulo era una persona muy inteligente y bien preparada. Era una persona muy erudita, muy leída. Saulo estudiaba en las mejores escuelas, los mejores colegios de Jerusalén. Estudiaba Saulo. Estudiaba Saulo. Saulo veía a los cristianos como un enemigo, ¿ya? ¿Sí? Como un enemigo. Saulo era un fariseo muy estricto. ¿Qué quiere decir fariseo? Que no creía en Dios, no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Ciegamente él se cerraba, ¿no? ¿Qué va a ser este hombre el Hijo de Dios, no? Se cerraba, ¿sí? Muy bien. Estaba convencido y comprometido con su fe. Saulo creía en muchos dioses, chicos. Saulo creía en muchos dioses, ¿ya? Muy bien. Saulo creía en muchos dioses. Mayormente, a ver, seguimos. Creía en muchos dioses. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía de acabar con los cristianos, que todo cristiano debía morir, que todo cristiano no debía estar en esta tierra. Y se dedicó a combatir a los cristianos. Los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley llamaron a Saulo y le encomendaron la tarea de perseguir a los cristianos. De perseguir a los cristianos. Saulo tenía un cargo muy importante dentro de los soldados romanos, ¿ah? De la guardia romana. Saulo era centurión. Centurión. Centurión era el jefe máximo de los soldados romanos. Muy bien. Un día, Saulo, cuando estaba dirigiéndose a Damasco, Jesús le sale a su encuentro con una luz resplandeciente, con un sol resplandeciente, y Saulo se cae de su caballo.
Y ese sol resplandeciente le deja ciego. Le deja ciego. Le deja ciego. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo se fue a Damasco. Jesús se apareció a un cristiano de Damasco. ¿Y qué le dijo al cristiano? Anda a tal casa y ahí encontrarás a un hombre llamado Saulo, que está ciego, que no puede ver. Ponle tus manos sobre sus ojos para que él pueda recobrar la visión. Y el cristiano hizo tal como lo dijo Jesús. Y dile todo lo que debe hacer. Este cristiano fue, le puso sus manos sobre sus dedos sobre los ojos y Saulo recobró la vista. Desde ahí comienza la conversión de Saulo. Y Saulo comienza a buscar a los discípulos para que le cuenten de Jesús. Y los discípulos huían de él, se escapaban de él, porque no creía que Saulo se había convertido. ¿Y cómo se llamó el apóstol que le bautizó a Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamó? ¿De quién más estamos tratando? ¿Ah? ¿Cómo se llamó el discípulo que le bautizó a Jesús? A ver, ¿de quién estamos tratando? ¿De quién más? ¿Ah? ¿Se rinde? ¿Se rinde? A ver, estoy diciendo un discípulo, ¿ah? Muy bien. El que le bautizó a Saulo y le cambió de nombre fue Pedro. Pedro le cambió de nombre y le bautizó. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde hoy no te llamarás ya Saulo, te llamarás Pablo. Pedro, Pedro, sí, Pedro. Desde ahí comenzó ya la transformación de Saulo. Y Saulo comenzó a llevar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer punto o la primera ciudad que llevó la palabra de Dios? Es Antioquía. Antioquía, Samaria, Cilicia y murió en Grecia, donde hoy está enterrado Saulo, donde hoy está enterrado, ¿ya? Muy bien, y con esto terminamos, chicos. Con esto terminamos, ¿ya? Prácticamente, Pedro y Pablo nos enseñan que todos estamos llamados a ser discípulos, chicos. Todos estamos llamados, Condeso, Rivera, Cifuentes, Sánchez, todos. Donde estemos, en nuestra casa, en nuestra familia, nuestro trabajo, todos estamos llamados, ¿ya? A llevar prácticamente el evangelio de Jesús para la conversión de las personas. Cristo dio el primer encuentro a Saulo, ¿no? El primer paso para su transformación de Saulo, para su conversión de Saulo, ¿ya? Pablo aceptó los dones de Cristo. Pablo mayormente reconoció a Cristo, que él era el Hijo de Dios ya. Ya no tenía dudas. Ya no tenía dudas. ¿Sí? Y Saulo o Pablo mayormente hizo que Jesús sea el centro de su vida. Sea el centro de su vida. Sea el centro de su vida, ¿ya? Muy bien. Acá puse dos imágenes. Mayormente a Pedro se le representa con las llaves del cielo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que las puertas del infierno no podrán vencer ni destruir.
Y Saúl y Pablo, ¿qué significa? Anunciador de la verdad. ¿Por qué? Porque a él se le encomendó de llevar el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús quiere decir vida, esperanza y verdad. ¿Sí? Vida, esperanza y verdad. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Muy bien. A ver, Condeso Rivera, ¿hasta qué día está la tarea? A ver, ¿lo puedes ver? 5 o 6. Ahorita lo veo, profesor. A ver, Esta es el 6. muy bien. He subido algo de 5 o 6 preguntas, chicos. No he subido más porque no les quiero saturar mucho. No les quiero saturar mucho, ¿ya? Porque se tienen otras responsabilidades. También se merece un poco de descanso, de relajar un poco la mente. No los quiero saturar mucho, ¿ya? Muy bien. Esa tarea, que son algo de 6 o 7 preguntas, me lo suben a más tarde. Hay plazo hasta el día martes, hasta el 6. Pero si lo hacen antes, lo mandan mejor a la plataforma, ¿ya? Todo es en la plataforma. Todo es en la plataforma, ¿sí? Muy bien, ¿alguien puede dirigir la oración final? Nos queda 6 minutos. ¿Alguien puede dirigir? ¿O escogemos? A ver, vamos a escoger a alguien, ¿ya? A ver, Condeso Rivera, mencióname un número de los que están presentes. 13. ¿Cómo? 13. A ver, 13, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Vázquez Solís, tú eres la elegida, la amiga elegida de Condeso Rivera hoy día. ¿Ya? A ver, Vázquez, a ver, prende tu audio. A ver, dirige la oración final, ya nos queda 5 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En En nombre del nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien, chicos, les dejo, no se olviden la tarea, ¿ya? Hasta el 6 hay plazo, pero si lo hacen antes, lo mandan a la plataforma, ¿ya? Que Dios y nuestra Santísima Virgen los bendigan y los acompañen. Bendiciones, chicos, cuídense. Ya pueden dejar la sala.